Muy buenas, mi nombre es Luis Alejandro Saquicano, soy de la sección D con el carnet 2021-13970. El tema que me tocó exponer es sobre el hueso. Desde un punto de vista histológico, el hueso es un tejido conjuntivo mineralizado, muy vascularizado e inervado, que está estructurado en laminillas de matriz osteoide calcificada. La disposición de estas laminillas es la que determina que el hueso sea cortical o esponjoso. Ambos están constituidos por osteonas. El hueso cortical o compacto se estructura en conductos de Haber recubiertos de laminillas en disposición concéntrica donde se sitúan los osteocitos. Tejido esponjoso. El tejido óseo esponjoso que está situado en el interior del hueso y tiene un aspecto poroso como una esponja, mientras que el cortical es un hueso mucho más compacto y se sitúa en la periferia. El hueso esponjoso es mucho más poroso que el compacto y por lo tanto es menos denso. El esponjoso tiene una mayor superficie, es hasta 20 veces mayor que la compacta. El tejido esponjoso tiene una actividad metabólica mayor que el compacto, hasta 8 veces más. Esto explica que su función fundamental sea metabólica mientras que el del compacto sea mecánica. Este tejido esponjoso en el cual vemos trabéculas óseas y vemos como por la trabécula se sitúan osteoclastos y por el lado contrario osteoblastos. Podemos observar láminas óseas irregulares y curvadas. Tiene muchos poros, del 50 al 90%, lo que favorece los procesos metabólicos. El tejido cortical. Todos los huesos tienen tejido óseo compacto que será el que forma la periferia del hueso. El hueso que tiene la cortical más dura y grande es el fémur. El hueso cortical, que se llama también compacto, es muy denso y forma el 80% de la masa de nuestro esqueleto. Vemos que no tiene nada que ver con el esponjoso, ya que las láminas óseas se disponen concéntricamente formando osteonas o sistemas de Haber, que son la unidad funcional del tejido compacto. Estos rodean a una luz central que es el conducto de Haber. Los componentes celulares. De estos podemos mencionar al osteoblastos. Tienen una morfología particular. Se caracteriza por ser una célula monoculares de núcleo grande, con Golgi y Re muy desarrollado y con abundantes mitocondrias. Son células muy activas y productoras de elementos formadores de la fracción orgánica del tejido óseo, sobre todo el colágeno. También producen fosfatas alcalinas y proteínas no colágenas. Inician el proceso de resorción ósea. Los osteocitos son las células más abundantes del hueso, 10 veces más que los osteoblastos. Poseen forma estrellada y su cuerpo se sitúa en el interior de lagunas u osteoplasmas, y los procesos citoplasmáticos se comunican entre sí a través de los conductos calcóforos que están llenos de fluido óseo extracelular. Los osteoclastos destruyen hueso, reabsorción ósea, y son la primera que va a actuar para que luego se forme. El destruir hueso participa activamente en el mantenimiento de la homeostasis cálcica. Estas células son más irregulares, borde rugoso en ribete, en cepillo o en otra, pero más grande que los osteoblastos. Además, son multinucleares con abundantes vesículas y mitocondrias, de 2 a 30 núcleos. La anatomía básica. Existen tipos de huesos en función de las dimensiones. Los huesos largos predominan la longitud sobre grosor y anchura. Son el peroné, el cúbito, el radio, el fémur, los metacarpianos, los metatarsianos y las falanges. Dentro de este grupo, algunos autores hablan de los huesos tubulares, que son aquellos huesos que son aquellos huesos largos pero pequeños. Dentro de estos son encontrados las falanges, metacarpianos y metatarsianos. Los huesos cortos tienen las tres dimensiones iguales, son los del tarso y los del carpo. Los huesos planos predomina la anchura sobre la longitud y grosor, como son los huesos ilíacos, escápula y el esternón. Los huesos irregulares no son ni largos, ni cortos, ni planos. Tienen una zona céntrica grande de la que nacen prolongaciones. El hueso típico son las vértebras. Algunos autores incluyen el calcáneo y el estrágalo.
El periósteo. Sobre los huesos, por fuera de hecho es la parte más externa. Es- Está muy ricamente vascularizado. Tiene una característica fundamental. Está formada, esta forma por una gran parte externa que está formada por tejido fibroso y es poco activa, y por otra interna que está en contacto con el hueso. Es rica en células osteoblásticas que se situarán sobre la superficie del hueso y tienen una importante actividad osteoblástica. La modelación y remodelación. Los huesos están en constante actividad, embriológicamente son muy activos, sufren dos procesos a lo largo de la vida, modelación y remodelación. Desde que se empieza a formar las maquetas óseas hasta que se acaba el crecimiento de los huesos, sufre el proceso de modelación, es decir, que van adquiriendo la forma que definitivamente tendrá el esqueleto de la persona. Además, la modelación transforma el hueso fibrilar en láminas. La modelación permite reparación de zonas débiles, microfracturas, también mejora la distribución vascular del hueso y mantiene la homeostasis mineral.